Está configurando la reunión. Me sale todavía. No, me está redirigiendo. Aquí me sale un aviso que dice que está transmitiendo ya en directo por Facebook. Pero Ya estoy. en la página de ahí estamos, sí. Compartir en tu historia, dice. Estamos con 3 personas por ahora. Listo. Estamos con 4 personas, muchachos. Esperemos un ratito, unos 5 minutos y comenzamos. La clásica, en honor al tiempo. Sí, la clásica, bueno, en honor al tiempo, esperemos unos 5 minutos, que es un poquito más de gente y iniciamos de una vez. O en tal caso, unos 5 minutos. En honor al tiempo. Qué buena esa. ¿De cosa? En honor al tiempo. Ya tenemos 6 personas. Demos el inicio entonces. Ya con 6 arrancamos. Listo. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar otra vez aquí en Sin Pelos de la Lengua, Médicos Sin Pelos de la Lengua. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Pablo, un gusto poder contar con su presencia. Francisco, buenas tardes. Lito, qué gusto estar compartiendo con usted. Sam, qué gusto compartir y ya nuestro primer en vivo en nuestra página, que también es algo importante. Pablito, qué gusto estar con usted a los tiempos y compartir una conversación para informarnos todos. Gracias, Francisco. Gracias, Amir, por la invitación. La verdad es que me siento muy halagado de poder compartir con ustedes este día y poder hablar de este tema debatido y discutido del dióxido de cloro. Sí, bueno, entonces, como usted mismo lo dice, es un tema bastante controversial. El objetivo del conversatorio de hoy es más informativo, un poco más académico de lo que existe acerca de esto, más que crear una controversia. A pesar de que el tema es así, va a haber un poco de tintes controversiales. El punto no es llegar a una confrontación, sino a informarnos todos acerca de el nuevo uso del dióxido de cloro para tratar la enfermedad por COVID-19 en contexto de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Con esto, quisiera yo poner en tela el debate, iniciar el debate preguntándole a usted, Pablito, que ha estudiado química prácticamente toda su vida, comenzando sobre la composición química de esto. O sea, ¿qué es el dióxido de cloro? ¿Qué es? ¿De qué se compone? ¿En dónde se encuentra? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es la diferencia entre el dióxido de cloro, la sustancia mineral milagrosa, ya que muchos que promueven la utilización de estos nuevos tratamientos dicen que hay una diferencia entre lo que es el protocolo de dióxido de cloro, la sustancia o solución mineral milagrosa y el cloro que encontramos en nuestras casas? Promueven de una manera que realmente no se está ingiriendo un cloro como tal, no se está ingiriendo un cloro de piscina, no se ingiere un cloro de superficies. Entonces, para eso queremos entender cuál es la diferencia entre estos tres, o si es que en realidad sí son lo mismo, porque yo tenía entendido que algunos se unen con ácidos, el otro no. Los que lo promueven esto dicen que el uno te causa muchísimas náuseas, el otro no te causa. Entonces quisiéramos más o menos saber la diferencia y la composición química de estas soluciones. Pablitos, buenas tardes. Sí, perfecto, Samir, Francisco. Mira, cuando se habla del cloro como tal, del cloro de toda la vida, del que nos venden, ¿no es cierto?, en la tienda o en el supermercado para la desinfección de nuestro piso, estamos hablando de hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Cuando estas dos sustancias entran en contacto con el agua, pues tienes toda una serie de reacciones de disociación ahí, ¿sí? Y lo que hace es cambiar el pH, se va hacia el pH básico. Entonces, cuando te cambia este pH, pues tienes la acción desinfectante del cloro. Eso deben tener clarísimo las personas que nos están escuchando, que lo que nos están vendiendo cuando dicen cloro, no es cloro como tal, sino es una sal de cloro disuelta en el agua. Hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, que es el famoso cloro de piscina. Es el cloro que utilizamos para desinfectar. Bien, si nos pasamos de esto a la sustancia que da origen a esto de la solución milagrosa, el famoso dióxido de cloro, también es un derivado del cloro.
que proviene de otra sal, del clorito de sodio. Hipoclorito, clorito, la diferencia fundamental son los estados de oxidación que tiene el cloro cuando forma estas sales. Entonces, el clorito de sodio, cuando tiene contacto con el agua, se disocia en dos iones, sodio y el ion clorito. Este ion clorito es el que va a dar origen al dióxido de cloro y en términos finales va a terminar esto en ion cloruro. Entonces, el dióxido de cloro es una sustancia oxidante. Es excelente desinfectante para potabilización de agua. Pero por la composición de la molécula, si le vemos estructuralmente a la molécula, pues es un cloro con dos oxígenos. Así es. Es muy difícil de transportar y es por eso que se lo debe utilizar, se lo debe generar en el sitio en el que va a ser utilizado. Es decir, yo genero dióxido de cloro, ¿sí? Y en ese instante lo pongo en contacto con el agua que voy a potabilizar, ¿sí? Y es ahí donde va a cumplir su papel de un desinfectante muy, muy, muy potente, porque en total son 5 moles de electrones que se transfieren en su reacción de reducción. Entonces, esa es la diferencia fundamental. ¿De dónde sale que todos les englobemos a la palabra cloro? Cloro, 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 es porque es el átomo central, pero son varias sales. Ya te digo, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio. Cuando viene el hipo acompañado, es el famoso cloro de piscina, el cloro con el que desinfectas el piso de la casa. Si se le quita el hipo y solo te quedas con el clorito, pues ya tienes la sustancia que genera el dióxido de cloro. Todos son desinfectantes por la cantidad de electrones que se transfieren en sus reacciones de reducción. Son potentes agentes oxidantes. Ahora, lo que yo pude leer un poco acerca de la química en sí, tanto del dióxido de cloro como la solución mineral milagrosa, era que la solución mineral milagrosa iba a ser unida a un ácido, tanto al ácido clorhídrico o al ácido cítrico, para poder sintetizarla. Y esto era lo que iba a causar náusea en un momento. Tal solución y tal síntesis fue descrita más o menos en 2006 por este señor Humboldt, y te decía que eso es cómo se sintetiza la solución mineral milagrosa. Ahora viene la parte del verdadero, del dióxido de cloro, del cual el padre es Andreas Kalker. Él nos dice que mediante un proceso de destilación se obtiene un dióxido de cloro diferente al de la solución mineral milagrosa. Entonces, ¿esto es verdad o realmente son lo mismo? Fíjate, Samir, que aquí el caballero Kalker utiliza una palabra de forma inadecuada, destilar. Si es que para hablar de destilación propiamente dicho, nosotros necesitamos pensar que tenemos una solución, una mezcla con sustancias que se van a poder separar por tener distintos puntos de ebullición, cosa que no sucede en esto del dióxido de cloro. Entonces, pienso que con lo que hace Kalker es adornar su discurso y decir, voy a destilar, ¿no es cierto? Entonces, a las personas que no tienen conocimiento de esta operación unitaria de la destilación les puede sorprender, decir, ¡oh, wow! Destila. Pero no está haciendo ninguna destilación, definitivamente. O sea, eso no, cualquier profesional en la rama de ingeniería química, que es mi caso, o de ingeniería de petróleos, químicos puros, incluso te va a decir esto, destilación no es. Listo. La diferencia entre activar, porque él llama activo yo el clorito de sodio, con ácido cítrico o con ácido clorhídrico, pues es simplemente darle las condiciones para que cumpla con su papel, el papel de agente oxidante, así de sencillo. Y lo que han hecho es tomar un ácido cualquiera, porque podrías activar la famosa solución milagrosa con cualquier ácido. Y como esta solución, fíjate, va a ser ingerida primeramente por vía oral, según lo que ellos recomiendan, ya se va a encontrar con los ácidos, con el ácido que está presente en los jugos gástricos, en los jugos intestinales. Entonces, activar es ponerle en presencia de un ácido. No existe el proceso de destilación, definitivamente ahí no existe. Y lo que haces es que la sustancia empiece a oxidar, empieza a cumplir con su papel.
Hay algo que se debe tener súper claro. Las moléculas no piensan. Es decir, pensar de que una molécula, o llegar a deducir o creer de que una molécula es intuitiva, ¿no es cierto? Pues es una completa falacia. Entonces, el dióxido de cloro, en presencia de un ácido, va a terminar en cloruro, en ion cloruro. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo con la famosa activación del dióxido de cloro con ácidos, ¿sí? Y definitivamente, pues Kalker utiliza mal el término, el decir destilar, porque no está haciendo destilación alguna. Bueno, Pablito dijo una palabra súper importante acá, que es el proceso de oxidación. Entonces, para seguir un poco el hilo de la conversación acá, la oxidación. El dióxido de cloro es un agente oxidante, muy parecido al peróxido de hidrógeno, al superóxido, que en exceso va a causar un desequilibrio a nivel orgánico, que nosotros en el organismo tenemos los antioxidantes y los oxidantes. Dentro de los oxidantes está este dióxido de cloro y otra compañía de otros demás. Y por ejemplo, el glutatión, que es un agente antioxidante, va a haber un balance acá. Entonces, la ingesta exagerada del oxidante va a producir una cosa que se llama el estrés oxidativo, que son algunas funciones orgánicas que no se esperan a nivel de muchas células. Entonces, explicando más lo que es la oxidación viene a definirse como el robo de electrones de algunos átomos. Entonces, básicamente, si hay un estrés oxidativo, lo que va a pasar es que va a quitar electrones de las membranas plasmáticas de muchos, van a poder hacer de que algunas células se mueran por el exceso de oxidación. Entonces, en base de esto, yo quiero plantear un nuevo tema, que es, como usted decía, la vía de administración. Algunos le dicen que se hay que tomar por vía oral, otros te dicen por vía intravenosa. Kalker te dice a 250 ml de solución salina, hay que ponerle 5 ppm de óxido de cloro, y que en 2 horas va a haber una respuesta efectiva. Entonces yo quisiera preguntar que en base de esto, también sabiendo que la dosis para potabilizar el agua, porque también nos van a decir, bueno, el agua tiene cloro, toda la vida tiene cloro porque le están potabilizando, a una dosis de 0.8 miligramos por litro, y no nos ha pasado nada, nosotros nos curamos. ¿Por qué no hay el estrés oxidativo? ¿Cuál es la dosis del estrés oxidativo? ¿Por qué no me están robando electrones de mis átomos a mí si todo el tiempo estoy tomando agua? Entonces, la dosis segura podría decir que son 0.8 miligramos por litro, cuando podemos decir que Kalker nos dice que tomemos menos, los promotores de la solución nos dice que tomemos menos. Entonces, ¿cómo podemos saber de que en realidad tenemos una dosis para producir el estrés oxidativo, o simplemente estamos tomando la dosis segura y ahí no pasaría nada? Contrarrestando de que todas las medicinas alrededor de la historia son dosis dependientes. La diferencia entre un veneno y una medicación es la dosis. Entonces, partiendo de esa primicia, quisiera ver qué opiniones les merece a ustedes el decir de que, pues muy seguro, pues estoy tomando menos de lo que tiene el agua, entonces por ende no me voy a intoxicar. No voy a producir estrés oxidativo, que sí se puede producir a dosis más altas, pero no va a producir, no me van a robar electrones de mis átomos, mis células no se van a morir, entonces por ende es bastante seguro. ¿Qué opinan al respecto? Te digo una cosa, Samir, empecemos por lo básico, lo que es oxidación. Deben existir los dos fenómenos, o sea, es como la noche y el día. Si una sustancia se oxida, otra sustancia tiene que reducir. Si una sustancia roba electrones, otra sustancia tiene que dar esos electrones. Eso es indiscutible. En la química, eso ya te digo, es como la noche y el día, es como que sale el sol y se oculta después de un tiempo por el occidente. Eso es indiscutible. Primero. Segundo, las moléculas no piensan. Entonces, cualquier molécula, ¿sí?, que tenga esa capacidad de oxidar, como tiene el dióxido de cloro, va a oxidar a lo que se le ponga enfrente, ¿sí? Y estamos hablando de membranas, estamos hablando de células, estamos hablando de lo que se le ponga enfrente, Samir. O sea, no va a detenerse, decir, uy, no, tú eres un glóbulo rojo, yo a ti no te voy a oxidar. O no, uy, tú eres la pared del intestino y a ti no te voy a oxidar. Es verdad lo que tú dices también, de que la concentración de estas sustancias, tanto de dióxido de cloro como de ion clorito, en el agua potable,
debe manejarse por valores inferiores a 1 ppm, a 1 miligramo por litro. Y tú dices, bueno, ¿por qué será que no nos pasa absolutamente nada cuando tengo esa concentración en el agua potable? ¿Sí? La respuesta es sencilla, sí pasa, Samir. Por supuesto que pasa, pero el daño que se ocasiona por ese oxidación que van a tener estas moléculas es tan pequeño que el cuerpo lo puede retomar, digamos así, lo puede reparar de manera mucho más rápida. Entonces, fíjate que las concentraciones que nos hablan los seguidores de estas soluciones milagrosas están muy por encima, casi 50 veces por encima de la concentración permitida de esos iones en un vaso de agua. ¿Sí? Entonces, ¿por qué si me tomo un vaso de agua no me pasa nada? Pasa, pero en una magnitud tan pequeña, ¿sí? Pero como las concentraciones de estas sustancias, de las recomendadas por estos pseudocientíficos, del dióxido de cloro es casi 50 veces más alta, porque hablan de concentraciones de 5.000 25, exacto, 25, 50, hasta de 3.000 ppm. 3.000 ppm a 5.000 de yo. Exacto, y lo dicen como que no dijeran nada, o sea, lo dicen tan rápido, sin tener conciencia de lo que pasa adentro. ¿De acuerdo? Entonces, y ya yendo hacia la parte de la administración de esta sustancia, ¿de acuerdo? Definitivamente yo pienso de que esto es un negocio. Es un negocio para las personas que no entienden. Es decir, es mucho más saludable preparar en un vaso de agua potable, ¿sí? Con una cucharada de sal. Y en ese instante que tú pones una cucharada de sal aquí, en este vaso de agua que ha sido potabilizada, ¿sí? Vas a tener exactamente la misma química, pero es que es exacta, es copiada, exactamente la misma química, sin la concentración tóxica de dióxido de cloro y de ion clorito. Y claro, y esto no cuesta nada, o sea, abrir la llave del agua va a tener un costo, ponerle una cucharada de sal va a tener un costo, pero que es muy pequeño, que no se compara en absoluto con los valores de dinero que las personas te llegan a vender de este dióxido de cloro. Entonces, sí, claro, no te pasa nada, sí, porque es un límite tolerable para el cuerpo, ¿no es cierto? O sea, sabemos, y ustedes como médicos y con toda la formación farmacológica que ustedes tienen, pues se lo explica y se lo entiende muy bien. Hay límites máximos y hay límites mínimos. Hay dosis letales 50, dosis letales 100, porque todo es cuestión de concentración. Entonces, es que queremos tener la misma química que la famosa solución milagrosa y estar seguros que no va a suceder nada en nuestro cuerpo, pues ya te digo, toma un vaso de agua potable y ponle una cucharadita de sal y ya lo tienes. Y ya está, la famosa solución salina. ¿Sí? Pancho, ¿qué opinas? Bueno, primero como para englobar todo, ¿no? La famosa solución milagrosa se basa en realidad en efectos de oxidación. Es un simple juego de electrones que van moviéndose dentro del cuerpo, dentro de la solución, con un bonito discurso gradilocuente para venderlo, ¿no? Lo que decía el Pablito, que me parece muy importante. No puedo destilar la famosa solución milagrosa, no es posible. Yo destilo alcohol, destilo whisky, destilo vino, eso puedo destilar, pero no puedo destilar esta parte de la solución milagrosa, la puedo activar en base a este juego de cargas. Y que es importante que entendamos que un principio básico es que la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, lo que vamos a consumir tiene que afectar el estado propio de homeostasis de nuestro cuerpo, el equilibrio perfecto que ya tiene nuestro cuerpo. Al vendernos una solución que está en una concentración mucho mayor de la que está el agua común, el agua que consumimos, estamos jugando un riesgo. Para llegar a la solución o a la cantidad de cloro que ponemos para potabilizar el agua, pasó mucho tiempo, muchos estudios, y justo lo que decía Pablito, o sea, la cantidad es mínima. ¿Sí me produce un daño? Sí, pero mi cuerpo la puede contrarrestar, se va a curar y va a mantener el estado de homeostasis. Pero si yo decido cargarme de más iones de cloro en mi cuerpo, el cloro se tiene que activar de alguna manera, tiene que seguir el juego de cargas, no se puede parar. Entonces caemos en este estrés oxidativo. Ahora, lo que se refieren a las vías de administración,
es simplemente bajo el supuesto efecto más rápido. Es conocido en el ámbito médico o la gente que nos escucha. Si yo doy una droga intravenosa, lo que estoy buscando es justamente un efecto mucho más rápido, en menor tiempo, hablemos de 15 minutos, media hora, a que si lo tomo vía oral, donde tiene que pasar el efecto de primer paso a nivel hepático para empezar a asumir lo que yo esté consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos venden en este bonito discurso, es por vía intravenosa te va a funcionar mucho más rápido, por vía inhalatoria te va a funcionar mucho más rápido, te va a dar una muy buena quemada de cloro en las fosas nasales, que te sería interesante también verlo eso. Y por vía oral va a demorar un poco, pero vas a tener el efecto. Y coincido con lo otro que tú decías, ¿no? La diferencia entre un medicamento y un veneno es nada más la dosis. Y lo que estamos haciendo es envenenándonos, y lo más triste aún es pagamos por envenenarnos. Pagamos por consumir cloro en grandes cantidades. Si lo puedo hacer a mi casa en una décima parte del costo, de manera segura, si es lo que yo deseo, bajo este supuesto del milagro de la cura. Ahora, vamos a ver algunas cosas, ¿no? Enfoquémonos más a la parte médica un poquito de la enfermedad de la COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2 o el coronavirus, ¿no? Fisiopatológicamente, aquí hay que entender muchísimo la fisiopatología, porque entendiendo la fisiopatología vamos a saber en qué punto de acción va a actuar un tratamiento, porque vamos a ver el funcionamiento de, en este caso, el microorganismo en nuestras células. En breves rasgos, se ha descrito que el virus entra por receptores ECA2, la enzima convertidora de angiotensina 2, interioriza la célula y realiza su función. Esto es un efecto citopático, esto causa una neumonía, ¿ya? Y esto causa posteriormente un estado de hiperinflamación caracterizado por una tormenta de citoquinas y hasta una disfunción multiorgánica y todo lo que se ve en la COVID. ¿Sí? Esto de acá se ve, se palpa, está ahí. Nosotros podemos ver en la clínica del paciente, podemos ver en los exámenes de laboratorio, podemos ver en el examen radiográfico del paciente. Eso está ahí, se ve clarito. En el video de Andreas Kalker, él nos dice que la fisiopatología propuesta de la utilización de dióxido de cloro a una dosis de protocolos de dosis que varían entre un promotor y el otro, te dice que ellos se basan en un estudio. Ellos dicen que la función del ECA2 es muy baja, que no entra por el ECA2 del virus, que se basan en un estudio que salió en China el 9 de abril. Si no me creen, o sea, podemos irlo a leer, está ahí, es un software informático que agarraron el material genético del virus y lo compararon con qué pasaría si la proteína del virus haría algo. Entonces, el título del estudio se llama la COVID ataca a la hemoglobina y secuestra las porfirinas. En breve rasgo, lo que los chinos te dicen es que algunas proteínas no estructurales del coronavirus, nosotros sabemos que tenemos la proteína estructural S o Spike, y algunas proteínas no estructurales, que son las ORF1, 2, 3, algunas, van a expresar el grupo hemo de la hemoglobina, que está compuesto por hierro y por porfirinas. Entonces le van a presentar, y otra proteína no estructural la va a dividir en porfirina y hierro. El hierro, la acumulación de hierro, va a hacer que exista un montón de inflamación y todo lo que hace el aumento de ferritina a nivel orgánico, y la porfirina libre va a haber otra proteína no estructural del coronavirus que se va a unir a la porfirina, causando un complejo virus porfirina. La porfirina es un compuesto que atraviesa muy fácilmente por la membrana plasmática y así interioriza la célula. Entonces, en base a esta fisiopatología propuesta el 9 de abril por los chinos, se basa los promotores del dióxido de cloro. Ellos promueven que el complejo virus porfirina no se va a dar cuando nosotros ingerimos dióxido de cloro, básicamente. Pero este es un software informático. Nosotros sabemos que el paciente tiene una neumonía, sabemos que el paciente tiene una tormenta de citoquinas. Esto se ve en los exámenes de laboratorio, se ve en la radiografía, se ve en el estado clínico. Esto se ve en el paciente, es palpable. El software informático es un probable estadio. Entonces, ¿qué opinión les merece de que la fisiopatología de que ellos dicen actúa acá, va a impedir esto, cuando sabemos que la fisiopatología va por el otro lado? O sea, hay que entender bien, no es cuestión de criticar, no es cuestión de solo atacar por atacar,
sino simplemente tener en cuenta de que tenemos que conocer la fisiopatología y en base a qué se propone. Andrés Kalker habla muy abiertamente de la methemoglobinemia. Entonces, y básicamente este es el modelo propuesto de la methemoglobinemia. Entonces, ellos dicen que aquí va a actuar. Y también en el modelo chino te dice que la cloroquina actuaría también a este nivel. Por lo que los promotores de la solución mineral milagrosa te dicen, sí, es bastante parecido a la cloroquina, por eso se la desarrolló en pacientes con malaria. Vendría a ver esta relación, entonces es bastante interesante porque tenemos que saber en los puntos. Ellos defienden que va a ser en esta vía de entrada. En caso de que sea en esta vía de entrada, habrían que hacer algunos estudios, porque tampoco es tan fácil de decir, bueno, tanta gente lo toma, tanta gente se cura, tanta gente no se cura, entonces, ¿por qué no lo estudiamos y ya está? O sea, salgámonos de la duda de una vez. No es así. Tenemos que ver en qué punto de acción podría actuar la ingesta, en qué dosis. Acordémonos que tiene una administración oral, un metabolismo principalmente, va a tener un pico a las 72 horas de haber ingerido, a las 35, 44 horas de haber ingerido, y una eliminación de 72 horas de haber ingerido, y va a tener una distribución no selectiva, como dice el ingeniero. Básicamente, lo que se le pasa al frente va a oxidar. Pero aquí importaría mucho la dosis. Por lo cual, yo quería compartirles de esto, de la fisiopatología propuesta para la COVID, porque los promotores de la solución mineral milagrosa no son de ahora. Esto viene desde el 2006. Y te dicen que te va a curar el cáncer, que va a curar el acné, que va a curar ¿qué más era? El VIH. Tengo 120 enfermedades en una lista que va a curar, cuando las fisiopatologías son diferentes una de la otra. O sea, el cáncer no se parece en nada al VIH y tampoco se parece en nada al asma. Entonces, en base de eso, ellos te dicen que hay. Y otra cosa que a mí me asusta, que también quería ponerles en consideración de ustedes, es el absolutismo en medicina no existe. Y te dicen que el 100% de pacientes que ha tomado se ha curado. Y es medio peligroso que hablar de absolutos de medicina, ¿no? Es un poco peligroso. Entonces, hablarlo de esta manera del 100% da miedo. Esa información en el cerebro ya te hace discriminar de que no puede ser verdadera cuando hay un 100%. Ni siquiera los fármacos más seguros son del 100%. Lo que yo les hablo no es sacado de mí. Esto están en las bases de datos, tanto de FDA, del Instituto de Biotecnología de Massachusetts. Estamos todo esto está documentado. Y en los videos de Kalker también. Entonces, también Kalker te habla de la función de la methemoglobinemia. Entonces, sabiendo las fisiopatologías tan diferentes la una de la otra, ¿qué opinión les merece a ustedes que podría actuar en esta fisiopatología en caso de que sea verdad? O sea, ¿cómo podríamos en realidad ver una prueba que nos haga felices a todos que creemos que tiene una fisiopatología o la otra para de una vez utilizarlo o no al compuesto? Francisco, yo pienso que tú empieza ahí. Bueno, lo primero que decías de la unión de las porfirinas, el ejemplo más simple sería, entonces las personas que tienen porfiria no van a sufrir COVID. Les falta la porfirina. Tienen déficit, entonces se van a sanar automáticamente sin tomar nada. Primera parte. Segunda parte, lo que debemos entender que va más allá de un ataque de gente que está a favor, gente que está en contra. Yo no puedo decir que haya gente que se curó, tal vez hay gente que se curó, pero y la masa de la gente que está intoxicada nos estamos olvidando. Todos los estudios médicos y más lo que se trata de medicamentos tienen que pasar ciertas fases, ciertos niveles. O sea, yo no puedo salir ahorita y lo que se me ocurre a mí decir, ¿sabes qué? El concentrado de zumo de limón más sal y más 2 gramos de vitamina C te tomas y con eso te vas a curar. Yo no puedo salir a decir eso si no tuve todos los pasos que se me exigen en un medicamento. Entonces tampoco es que de la nada saltaron las alarmas por este tema. Ahora, en lo que es ya la explicación del creador de la dosis milagrosa y todo de la cura milagrosa, es una mezcla de muchas cosas y es justo lo que tú decías, ¿no? Cada enfermedad tiene su fisiopatología, cada una actúa de manera diferente. Y lo que sí me llama la atención es justamente lo que estábamos hablando antes de ingresar, ¿no? O sea, si en realidad esta es la cura milagrosa de todas las enfermedades, ¿por qué las grandes farmacéuticas todavía no la patentan? O sea, me llama la atención que una oportunidad de negocio así de gigante todavía no se patente.
Entonces yo no puedo decir que cura un montón de enfermedades, o sea, cura el asma, pero el asma reacciona a través de alérgenos. O sea, si yo me alejo de lo que me está produciendo los ataques, ya no voy a tener. Y simplemente no tuve que tomar ninguna cura, sino alejarme de ese punto. No puedo comparar la fisiopatología, que todavía la estamos conociendo. O sea, ni siquiera todavía podemos hablar de esta es la fisiopatología del coronavirus como tal. O sea, hace 15 días decíamos el asintomático no le pasa nada, simplemente puede contagiar a otros, pero no va a pasar más de ahí. Y ahora estamos viendo que mueren con problemas pulmonares sin sentir nada, mueren con infarto sin sentir nada. Entonces no es que al asintomático no le pasaba nada. Entonces sí me llama la atención y me parece demasiado, ¿qué te puedo decir? Demasiado avesado decir, bueno, yo entendí completamente la fisiopatología de la enfermedad sin estudios detrás, porque tampoco es que nosotros realizamos estudios, porque sí, tienen niveles los estudios científicos que vamos realizando. No es lo mismo que yo exponga un caso, un reporte de caso, que en mi caso personal, puedo decir, probamos una inmunoglobulina subdérmica para tratar una herida y nos fue bien. Yo no puedo salir el día de mañana con ese solo caso y decir, ya encontré yo la cura para todas las heridas. Entonces, hay niveles de evidencia científica. Entonces, no es tanto de estoy a favor o estoy en contra. O sea, hay un estudio que habla de eso. Muy bien, o sea, ¿cuántos pacientes tuvo? ¿Tiene relevancia científica o no tiene relevancia científica? ¿Cómo se realizó? Muchas veces hay intereses que predominan por detrás y que se han visto en grandes estafas de estudios a través de la historia. Entonces, sí me parece exagerado decir, bueno, ¿sabes qué? Te cura el VIH, si es una fisiopatología diferente a la del COVID, te quita el COVID, te cura el cáncer, te aumenta las defensas, te quita el asma. Sí me llama la atención este tema, no sé qué opina. Bueno, verá, yo quería aclarar algo también de que el estudio chino que expliqué previamente es un modelo de software computacional y que quede muy claro que es hasta ahí, ¿no? Ahora, el Pancho decía algo muy interesante. Hay niveles de estudio, hay niveles de estudio. Por ejemplo, el plasma convaleciente en pacientes de COVID ha sido investigado en más de 20.000 pacientes con resultados favorables en los 20.000. Aún así, no se puede decir y no se dice de que eso sea, que todos esos efectos fueron por la ingesta, la administración del plasma convaleciente. Entonces, hay un montón de criterios clínicos y hay un montón de efectos para tú poder decir de que un efecto fue por una sustancia. Entonces, tú no puedes decir, los testimonios de medicina no existen, lamentablemente no existe, porque existen muchos parámetros para tú poder decir de que un efecto fue por la acción de una sustancia. Existen un montón y por eso hay ensayos clínicos tan largos, por eso hay ensayos clínicos de mucho tiempo, por eso hay ensayos clínicos con un montón de pacientes, por eso hay fases de la enfermedad, hay fases de, se pone dosis. Entonces, para tú poder decir de que fue por eso el efecto, entendiéndose de que estamos hablando de una enfermedad donde el 80 al 85% de pacientes ceden con tratamiento de soporte, entonces, partiendo de esa base, tenemos que saber que no podemos atribuir mi testimonio como algo fehaciente. Entonces, tenemos que ir más allá. Entonces, yendo para ahí, para ese punto, tenemos que saber que los testimonios acá no tienen cabida, sino tiene que haber en qué parte de la fisiopatología cae, tiene que cumplir muchísimos criterios para en realidad otorgarle el efecto. Y ahora yo les quiero poner un punto de consideración. A mí me dijeron en un video, Solo quiero acotar en lo que estás diciendo, que sigue, se me vino a la mente y me parece importante, ¿no? Incluso los medicamentos tienen que pasar años. O sea, los medicamentos tienen que pasar años para nosotros poder decir que sirve o no sirve. Y vamos a poner el supuesto de que en realidad es la cura milagrosa, pero de aquí a 10 años no sabemos cuáles son los efectos secundarios y vamos a recordar la talidomida. La talidomida fue el medicamento para curar las náuseas y vómitos de todas las embarazadas. Era el medicamento PEI de elección. ¿Y qué vimos después? O sea, después de 2 años se vio todos los efectos secundarios que se producían en los fetos y en los recién nacidos. Entonces, también me parece muy corto el tiempo como para que hablemos, esta es la cura milagrosa. Solo eso quería acotarse. Fíjate que en esta parte que has hablado, tanto Francisco como tú, Samir, pongo mi aporte químico al respecto de esto. Fíjate, cuando vamos estudiando nosotros los ingenieros químicos,
y mis colegas de química y farmacia respecto de lo que son las moléculas que van a tener después un efecto terapéutico en la medicina, ya a nosotros nos van enseñando de que cada una de estas moléculas se tiene que ir clasificando para la acción sobre la que va a tener. Así tienen los antipirétricos, tienen los analgésicos, y etcétera, 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 que ustedes médicos pues podrán darme toda esa lista, ¿de acuerdo? Pensar en encontrar una molécula que es válido y útil para todos esos grupos, concuerdo con lo que tú decías, eso es un sueño total, o sea, no existe tal cosa, algo que sirva para todo, no hay. Entonces, ya te digo, como químico, eso es así, se van clasificando en grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Pensar que hay una molécula general para todos no es el caso. Y pensar que este dióxido de cloro, en su simplicidad, porque es un cloro junto con 2 oxígenos, sirva para todo, definitivamente no. Para lo único que sirve es para oxidar las cosas, ¿sí? Para oxidar lo que se le ponga adelante, es decir, para dañar. Y mencionaste también una palabra muy, muy interesante que es la metahemoglobina, ¿sí? Y esto aparece por el tema de cuando esta sustancia llega a nuestra sangre, ¿sí? Hay testimonios que dicen, sí, correcto, muy bien, esto me bebí tal cantidad y me curé. Hay otras personas que son más avesadas aún y que dicen, yo me inyecté dióxido de cloro y ¡pum! De repente empecé a respirar nuevamente, ¿sí? Y incluso hay profesionales de la salud que dicen, a mí denme un frasco de dióxido de cloro y un pulsioxímetro de dedo y yo curo a la COVID o controlo a mis pacientes. Aquí hay 3 palabras que hay que tenerlas súper claras. Hemoglobina, oxihemoglobina, metahemoglobina y carboxihemoglobina, ¿vale? ¿Por qué les menciono esas palabras? Hemoglobina, molécula, ¿verdad? Constituyente de los glóbulos rojos, proteína, 4 cadenas peptídicas que en el centro tiene un hierro en estado 2, ¿sí? Y que no tiene oxígeno, hemoglobina, ya está. Oxihemoglobina, la misma hemoglobina anterior, solo que el oxígeno va asociada al hierro 2. El instante en que cambia la posición en la que está esa hemoglobina va a liberar el oxígeno, ¿de acuerdo? Metahemoglobina. Esta sucede de que cuando el hierro cambia de estado 2 a estado 3, es decir, cuando el hierro se reduce, ¿sí? Perdón, cuando el hierro se oxida, ¿sí? Cambia de estado 2 a número 3, se asocia también el oxígeno en este átomo de hierro, pero le gusta tanto que no lo libera. ¿Sí? Es una hemoglobina que va cargando oxígeno, ¿sí? Pero que no lo puede liberar porque el estado de oxidación del hierro ha cambiado de 2 a 3, ¿sí? Y pues la carboxihemoglobina es, por ejemplo, en el caso de las personas que utilizamos cigarrillo, ¿no es cierto? Que tenemos el problema del tabaquismo, ¿sí? Que en lugar del oxígeno se asocia el monóxido de carbono en este átomo de hierro, ya pues no sirve para absolutamente nada. Entonces, hay que decirlo claro, el oxímetro, el pulsioxímetro no te mide oxígeno. O sea, no es una medida directa del oxígeno en la sangre, no es así. Lo que te está haciendo esto emite rayos en distintas longitudes de onda, ¿sí? Y por comparación, ¿sí? Se sabe a qué longitud de onda se absorbe esta longitud en la hemoglobina que tiene oxígeno y en la hemoglobina que no contiene oxígeno. Son 2 longitudes de onda, 2 absorciones, y lo que hace el chip que está dentro del pulsioxímetro simplemente es comparar los 2 valores y sacarte un resultado en porcentaje. Y te dice, ¿qué cantidad de hemoglobina tienes de oxígeno? Una pregunta. Y te dice el porcentaje. Dime, Sam. Pablito, verá, en teoría, de manera molecular, si es que nosotros estamos hablando de que el dióxido de cloro es un agente oxidante, que puede ser potentemente oxidante, cuando hay una reacción de oxidación a nivel del hierro, de su estado ferroso, va a pasar a un estado férrico, y por ende va a impedir la unión, va a limitar el transporte de oxígeno. Entonces, por ende, no, es un poquito contradictorio el concepto porque realmente haría lo contrario de lo que se promueve en dosis más altas. Bueno, ellos te dicen que en dosis menos de 0,8 miligramos por litro va a ser bastante segura. Pero en concepto como tal, la oxidación, que es de concepto, es un agente
es un agente totalmente oxidativo, entonces de concepto haría lo contrario. Fíjate que este es uno de los argumentos tan potentes que tienen los defensores de la solución milagrosa, que dicen que la solución milagrosa aporta oxígeno al cuerpo. Es decir, están diciendo de que nosotros respiramos por el estómago. Eso, o sea, nos lo dicen así, pero la gente se lo cree, ¿sí? Para que nosotros, organismos aerobios, podamos recibir oxígeno, tiene que ser de manera gaseosa a través de la respiración en nuestros alveolos pulmonares, no por bebernos un vaso de un líquido cualquiera, ¿sí? No se respira por el estómago, no se absorbe el oxígeno a través de nuestro sistema digestivo, tiene que llegar a través del sistema respiratorio. Entonces, no aporta oxígeno la solución milagrosa. Ver que el oxímetro te marca más saturación de sangre luego de 30 minutos de beber solución milagrosa, no te está diciendo que tienes más oxígeno útil, sino te está diciendo de que el hierro pasó de su estado férrico a ferroso y la hemoglobina que lo tiene ahí atrapado no va a soltar ese hierro, no lo va a soltar, por tanto, no es útil para las personas que lo beben, ¿sí? Sería lo contrario. Exacto, es el efecto contrario, porque parece que está oxígeno en la sangre, ¿no es cierto? Pero está en forma de metahemoglobina. Y por tanto, lo que tú decías, Amir, ese oxígeno ya no sirve, ya no puede participar de todas las rutas metabólicas en las cuales participa el oxígeno. Por tanto, esa es otra falacia de los que caen las personas que hablan de la solución milagrosa. Déjame terminar con una partecita. Fíjate lo que decía Francisco antes, y me quiero unir a sus palabras. Es increíble cómo en pleno siglo XXI, ¿sí? Todavía se piense de que la sustancia X cura la patología Y porque lo dicen 1000 personas. Es que es increíble, es como haber retrocedido hacia la Edad Media. Y duele muchísimo que incluso muchos profesionales de la salud, ¿sí?, lo defiendan, ¿sí?, pese a que ellos en su formación académica tienen todas estas bases, ¿no es cierto? Y no es que estamos siendo, no es que quieran ser antisistema, ¿no es cierto? No, es que yo quiero probarlo. Las bases están escritas. Es como el día y la noche. Si sale el sol, tiene que ocultarse tarde o temprano porque la Tierra está girando. Así de sencillo. Entonces duele muchísimo de que se quiera encontrar una solución milagrosa para 50,000 enfermedades en un cortísimo tiempo sin haber cumplido con todos los protocolos y con todos los estudios que se deben hacer al respecto para decir que A tiene un efecto sobre B. Dime, Samira, algo nos... Quería acotar, Pablito, y basado también en lo que decía Samir, bajo el supuesto de que el cloro en exceso en el cuerpo va a destruir el virus. Pero es una cantidad. Y el resto tiene que atacar algo más, no es que se queda tranquilo. ¿Qué voy a hacer? Voy a destruir glóbulos rojos, como ya estabas explicando, el cambio del hierro, y no me va a permitir captar oxígeno. Entonces, ¿qué es el fenómeno interesante que se ve? Pongo el oxímetro de pulso, sí, en realidad está saturando mucho mejor, usted está muy bien, váyase a su casa, y 2 días después le tengo con un daño pulmonar que estuvo oculto. O sea, yo solo oculté la patología, yo solo oculté el cuadro del paciente bajo el supuesto de que como está saturando mejor, ya está. Entonces, sí, va la idea más o menos a lo que te digo. Bueno, ok, bajo el supuesto de que destruye el virus, la otra cantidad de cloro tiene que destruir algo más. O sea, no es que se va a quedar tranquilo y ya, no pasa nada. O sea, la energía se tiene que transformar. No se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, algo más tiene que atacar. Ahora, tenemos muchos comentarios que te dicen también, ¿no? Tenemos el paracetamol que te causa falla hepática fulminante si lo tomas en exceso, y eso es indudable, causa falla hepática fulminante si lo tomas en exceso. Como decía antes, no conocemos casi nada de esto, casi todo de la fisiopatología del virus se está estudiando al día, estamos aprendiendo con lo que van saliendo, entonces lo que se puede saber hoy, mañana puede ser mentira. Eso es una premisa que tenemos que saber. Por eso los absolutismos aquí no sirven tampoco, porque no podemos nada decir al 100%, no somos dueños de la verdad. Entonces, pero partiendo de lo del paracetamol, ¿qué es lo que pasa? Toda droga tomada en exceso puede causar efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces, esto mismo es lo que causaría el dióxido de cloro de quienes lo promueven. Dicen, claro, si te vas a tomar en exceso te va a causar intoxicación, pero yo lo tomo a dosis terapéutica.
en dónde están las dosis terapéuticas. ¿Cómo sabemos las dosis terapéuticas? ¿Dónde están establecidas? ¿Han hecho algún estudio de concentración mínima eficaz o concentración máxima tolerada? Que son principios farmacológicos que tienen que seguir todos los medicamentos para su seguridad y su posología. Entonces, sabiendo esto, no sé si ustedes qué opinión les merece acá. Yo no he leído, a pesar de que vi todos los videos de Kalker, vi todas las publicaciones de Humble, vi los videos de la gente que está haciendo en la casa el compuesto. La dosis ideal diaria en cuánto tiempo causa la concentración mínima eficaz y en cuánta dosis te va a dar, va a sobrepasar la concentración máxima tolerada. Busqué, como les digo, solamente vi unos que te daban el gotero cada hora, otros te daban cada 4, otros promueven la infusión intravenosa. Entonces, en base a eso también hay un vacío. Ahí también hay un vacío. Y yo creo que eso sería interesante proponer, porque lo que nos decía Pablito es básicamente en dosis más bajas, también son dosis exageradas de cloro. O sea, a pesar de que sean dosis más bajas del agua, también va a haber situaciones que puedan causar un estrés oxidativo. Entonces, con eso, ¿qué diferencia tendría con los otros medicamentos que sí son seguros? Fíjate que en esto, Samir, quiero hacer una acotación. Cuando el agua es recién clorada, es decir, cuando tú colocas cualquiera de los agentes para potabilizar el agua, ¿sí? Se recomienda no beber esa agua, porque en ese instante las concentraciones de los potabilizadores del agua son muy altos, ¿sí? Hay que esperar un tiempo a que vaya reduciendo la concentración en el agua potable para que ésta pueda ser bebida, ¿sí? Incluso fíjate que pasó aquí en Quito un ejemplo que en una piscina, ¿sí? Estaban personas nadando y dosificaron cloro. Y en ese instante Se quemaron. Se quemaron, o sea, daños gravísimos en su sistema respiratorio, porque tú no puedes beber agua recién potabilizada. Tienes que dejar pasar un tiempo, ¿sí? Es por eso que las plantas potabilizadoras de agua están, pues, en sitios estratégicos de las ciudades, ¿sí? Y cuando se recorre el agua por las tuberías hasta llegar a la casa, ya se ha dejado el tiempo suficiente para que se elimine o se transformen muchos de los componentes que se utilizan para potabilización. ¿De acuerdo? Segundo, dentro del tema de esto del oxímetro, y esto es una prueba que se lo pueden hacer las personas que tengan el oxímetro, sin beber dióxido de cloro, por supuesto, pero si tú recibes cantidades de monóxido de carbono, ¿cómo? A través de, por ejemplo, del mal hábito del tabaquismo, ¿verdad? Te mides el oxímetro antes, tendrás una saturación, qué sé yo, del 90, 91, 92, te fumas un tabaco, ¿sí? Y como los rayos del oxímetro no distinguen entre oxihemoglobina y carboxihemoglobina, vas a ver que te sube otra vez la saturación. Dices, oh, wow, ¿cómo es que el cigarrillo me sube la saturación? Pero es que es una locura. Es porque el equipo no entiende. Lo que hace el equipo es simplemente medir longitudes de onda y no hay distinción de la longitud de onda entre la oxihemoglobina, la metahemoglobina y la carboxihemoglobina. Ese es el tema, salvo, estoy hablando de equipos de casa, ¿no es cierto? De los equipos que todos tenemos en casa, que nos compramos, donde pones el dedo, que incluso vienen de colores para los niños. Ya en equipos hospitalarios, ¿no es cierto? Ya tienen más sensores que ya te permiten distinguir cada una de estas moléculas entre la oxi, la meta y la carboxihemoglobina, ¿sí? Ahora, Acotando nada más, y en lo que decías de las dosis y que me decías del medicamento, pasa un tiempo a nivel de estudios farmacológicos donde justamente están ingenieros químicos, están médicos probando cuánto es la dosis mínima efectiva, cuánta es la dosis máxima tolerada, cuánto es la dosis tóxica, y por eso pasa tanto tiempo en lanzar un medicamento. Un medicamento no se lanza en una semana, no es que yo lanzo en una semana, entonces es difícil decir, bueno, esta es la dosis que hay que tomar de dióxido de cloro si no sabemos cuál es la dosis mínima o cuál es la dosis tóxica. Y por eso los medicamentos, el paracetamol, todos incluso traen dentro la instrucción que te dice máximo tanto en tanto tiempo, porque después de eso te vas a matar. Pero ahora, si vamos al punto de, es que todos los medicamentos me hacen daño, si te los vas a dar en más dosis, sí, pero si crees eso, te invito a que te hagas una apendicectomía sin ningún tipo de anestésico, solo como para probar. Y uno de los principios básicos que tenemos los médicos es el primum non nocere, o sea, primero no hacer daño. Y para no hacer daño justamente tiene que pasar
toda esta etapa de investigación para llegar a las dosis mínimas, la dosis efectiva, e incluso hay medicamentos que te dicen empiece al 50 o al 25% de la dosis y vaya titulando, es decir, vaya subiendo poco a poco hasta que vea el efecto, pero no se pase de este límite. Ahora yo les voy a decir una cosa, la gente que promueve la utilización de dióxido de cloro como tratamiento para la enfermedad por coronavirus, la COVID, entonces te dice, estamos con tiempo para hacer estudios tan específicos para sacar una cura. A mí me dijeron, eres un maldito, estás dejando de que gente se muera por no utilizar la solución mineral milagrosa, cuando esto ha curado a muchos. Los testimonios, ¿no? Yo creo que el efecto clínico que logra una sustancia va más allá del yo me tomé y me curó. Entonces, con eso quisiera preguntarles qué opinan en sí de que todo lo que se promueve se base en esto de los testimonios y en realidad hay que estudiar al dióxido de cloro, habría que hacer estudios más grandes, en realidad es necesario, porque en base de eso, para mi percepción y lo que poco que he podido leer, pues he tenido pacientes que han comido choclo y se han curado porque entonces el choclo les curó. ¿Cómo tiene que tener un punto de acción? Les pregunto, ¿vale la pena hacer estudios? Porque muchos están promoviendo y dijeron, hagamos estudios una vez. Lo que pasa es que aquí hay teorías conspirativas y ustedes no quieren que se estudie porque por la plata de los estudios va más allá. Y como yo puedo desarrollar esto en casa, porque realmente les quiero poner otra cosa, ¿no creen que con tantos billones de dólares metidos en el desarrollo de una cura temprana para esta enfermedad, ¿no creen que ya no le pueden sintetizar en la cocina de su casa? O sea, la cura está en la cocina cuando hay tanta gente estudiándolo afuera metido billones de dólares. Por ende, muchos te dicen, entonces, si tantos los toman y se curan, ¿por qué no lo estudian de una vez y salen de la duda? ¿Vale la pena estudiarlo? No, ¿por qué no vale la pena estudiarlo, Samir? Químicamente hablando, conocemos en la humanidad el dióxido de cloro cerca de 100 años. Es decir, no es una molécula nueva, no es una molécula diseñada, es una molécula creada por la química general. Cualquier estudiante de química general de segundo, de bachillerato, de tercero de bachillerato, puede escribir sin ningún problema las reacciones químicas del dióxido de cloro, ¿sí? No hace falta ser ultracientífico para decir, mira, ya la química del dióxido de cloro se conoce, ya se sabe químicamente hablando qué es el dióxido de cloro y qué hace el dióxido de cloro. Entonces, no es necesario, ¿sí?, empezar a hacer estudios farmacológicos del dióxido de cloro porque no es una molécula nueva. O sea, ya se sabe que eso destruye materia orgánica. De ahí la palabra desinfectante, ¿sí? Pero no porque destruya materia orgánica fuera. Va a pasar bien el organismo. Significa que eso va a suceder exactamente igual dentro de los seres vivos. Es que es así de sencillo. Yo estoy convencido que si tuvieran una caja Petri o células que están contaminadas de COVID y les pongo gotas de dióxido de cloro, pues va a morir, va a desaparecer la COVID. Por supuesto que va a desaparecer, es que no me cabe la menor duda, cuando está por fuera, ¿sí? Si yo tengo una superficie, ¿verdad? Y aquí está el COVID, y aquí pongo yo dióxido de cloro, ¿va a funcionar? Claro que va a funcionar, por supuesto, pero no me hace falta preparar otra cosa. Puedo ponerle alcohol, o puedo ponerle amonio cuaternario, o puedo ponerle hipoclorito o ácido hipocloroso. Pero de ahí pensar que eso va a suceder exactamente igual dentro, es increíble que pueda haber profesionales de la salud, ¿de acuerdo?, que lleguen a pensarlo de que eso funcione, que lleguen a pensar y decir, oh, sí, claro, por supuesto, sí, salvemos vidas, cuando los problemas van a venir después. Te doy el caso de una amistad también cercana, ¿sí? Un testimonio ahora. O sea, es que es así, es increíble. No termina de tener los efectos adversos. ¿Por qué? Porque está tomando dióxido de cloro. Y digo, deje de tomar eso, por Dios, dele vida a sus glóbulos rojos, dele vida a su sangre. Sí, o sea, no lo haga, pare ahí, porque se está dañando la sangre de gana. ¿De acuerdo? No se puede basar la ciencia, ¿no es cierto? No se puede basar una cura en porque dicen 1000 me curé. Ya pasamos de esa época es del siglo XVI, es del siglo XV, cuando el mismo, llamémosle profesional, te curaba los dientes, te curaba la pierna rota, te curaba el mal del ojo,
y etc. Hacia la barba. Exacto, hacia la barba, los zapatos y la correa, o sea. Ahora, de manera de comercio, ¿no? De comercio, un poquito hablar de esto también contigo, Francisco. Se está vendiendo dióxido de cloro también para desinfectar superficies. Yo tengo un amigo que lo vende el litro, el envase es otro, no es diferente, es como comprar el que botas en la casa. Entonces lo promueve para desinfectar superficies, todo lo que es desinfección que no sea orgánica. Entonces, él lo vende el litro en $25. Entonces, yo he conocido el dióxido de cloro, la solución mineral milagrosa para tomar, para la ingesta, que es el goterito amarillo. Esto lo venden 250 ml en $35. Algunos lo regalan porque dicen que ellos vinieron de la galaxia Andrómeda para ser unos vigilantes de la Tierra. Esto el mismo Humboldt lo dice claramente en todas las entrevistas que él dice que ha venido de esta galaxia para ayudar a la población. Entonces, como negocio, también está habiendo una afectación súper fuerte utilizando de por medio la vulnerabilidad de la población. Entonces, acá hablan bastante de que cuesta esto o que lo regalan, a fin de cuentas terminan vendiendo la segunda dosis, lo que es el $35 de 150, cuando el litro vale 25. Si es que esto sería tan buen negocio, las farmacéuticas lo hubieran patentado hace rato, hubieran vendido a $1, hubieran vendido de manera masificada y hubieran ganado millones con el dióxido de cloro. Porque nadie lo iba a hacer en la casa y no lo iban a vender en la farmacia. Entonces, como negocio también tiene una implicación. ¿Qué opinas, Francisco? Ahora te voy a hablar desde mi otra parte, entonces desde mi formación comercial. Como negocio, y no es de ahora, ¿no? Eso se ha visto en años de la historia de la humanidad. Cuando la gente está asustada, es el mejor momento para que aparezcan este tipo de cosas. Yo te vendo un bien preciado, algo que te va a curar. La gente por curarse va a pagar lo que sea, entonces te vendo un bien preciado. Al ser un bien preciado, tengo que darte poca cantidad. Al tener poca cantidad, es decir, mi oferta, la oferta que yo estoy haciendo es pequeña. Al ser pequeña, tiene que subir el precio porque yo tengo una gran cantidad de gente que me demanda. Entonces, habrá gente que me dice, ¿sabe qué? Yo ahorita le doy $10, pero viene el vecino y me dice, ¿sabe qué? Es que yo le voy a pagar 20 y 30 y 35. Entonces, para el productor es un excelente negocio. Ahora, llevándole a lo que tú dices, ¿no? Si es un gran negocio que cura todas las enfermedades y todo, las farmacéuticas lo hubieran patentado. Claro que sí, porque ahí vamos a otro punto de la economía que se llama economía de escala. La economía de escala ya no entra en una lucha de precios. Yo tengo toda la industria, toda la gente, todas las máquinas. Mientras tú produces en tu casa 1 litro, yo en mi fábrica puedo producir 10,000 litros. A mí me va a costar la mitad de lo que a ti te va a costar. Entonces yo lo masifico. Al masificarlo y tener mis costos bajos, lo vendo a un precio bajo, buscando justo esta economía de escala que tú decías, ¿no? Vendo más y gano más que tú, porque probablemente tú vas a vender en $35 10 botellas a tus conocidos, a tus amigos que te van a comprar. Pero yo, gran farmacéutica, la vendo en 1 litro y lo que tú vendes en un día, las 35 botellas, yo ese mismo día vendí 10,000 y gané $10,000. Entonces, si sería el gran negocio como se pinta para la farmacéutica, ya lo hubiese patentado. Obviamente, las grandes industrias quieren patentar y tampoco es que la farmacéutica es el cuco y son los malos y hay que atacarlos. O sea, alguien tiene que investigar los medicamentos. Si no, estaríamos todo el mundo investigando en la casa nuestro propio medicamento. Miren, esto dime. Y es además, interesante. Un detalle, fíjate que también hay muchos defensores de Kalker y los amigos que vienen de Andrómeda que dicen, es que fíjate, tiene patentes al respecto de su uso. Perdóname, el tener una patente no te está diciendo de que tienes algo efectivo. Tú puedes tener una patente y se puede patentar, y uno de los casos de estudio en lo que es propiedad industrial e intelectual es justamente esto, de que se llegó a patentar una bañera de la cual no se escapan las arañas, ¿sí? Porque cumple con los 3 requisitos de lo que es una patente. Necesitas novedad, necesitas un nivel inventivo y necesitas que esto sea posible de ser fabricado en muchísima cantidad. Si cumples con esas 3 condiciones, una oficina de registro de patentes te va a dar la patente, pero eso no te está diciendo en ningún instante de que tienes, de que eso es efectivo sobre X, sobre Y o sobre Z. Tenemos un comentario. Punto, Pablito, nada más por acotar, porque me pareció interesante lo que dice Pablito. En los Estados Unidos puedes patentar ideas. Ahorita a mí se me ocurre una gran idea de
¿Por qué no vendemos tapas para volcanes? ¿Quién no nos va a comprar una tapa para volcán? Tapamos los volcanes y ya no erupcionan. ¿Es una buena idea? Sí, es una gran idea. ¿Es innovadora? Sí, es una gran idea innovadora. ¿Se puede hacer? No, no se puede hacer, pero yo la puedo patentar en los Estados Unidos. ¿Qué opinión merece? Tenemos un comentario de John Eric, nos dice que nos da un dato súper interesante. Nos dice que los datos epidemiológicos dicen que cerca del 81% de pacientes con COVID-19 tienen manifestaciones clínicas leves, se recuperan con terapia de soporte solos, 14 graves, 5 críticos. De esos, 3 porcentajes, ¿quién cree que ha tomado dióxido de cloro? Básicamente el 81% ha tomado dióxido de cloro. Entonces es interesante porque también la evolución natural de esta enfermedad nos da para creer cuando estamos vulnerables, estamos indefensos, estamos asustados, que algo que podemos encontrar en la cocina de nuestra casa es la solución para nuestro problema mayor. Cuando va más allá de eso, acordémonos que el sistema inmune hace una reacción de hiperinflamación, una tormenta de citoquinas. Estas tormentas de citoquinas hace que se inflame el parénquima pulmonar y se producen también células protrombóticas que van a hacer trombos, van a haber injuria renal, injuria miocárdica, o sea, van a haber un montón de cosas que son propiamente del estado de hiperinflamación, de la tormenta de citoquinas. Eso en pacientes críticos. Ahora, en los pacientes leves, la respuesta inmune se va a autolimitar en algún momento. Entonces, es básicamente lo que pasa con la enfermedad. Sabiendo la fisiopatología, tenemos que saber en qué punto va a poder actuar el dióxido de cloro para tomarlo en serio de aquí en adelante con un posible tratamiento y recién ahí ver si es que podemos hacer un estudio. Con la explicación de Pablito que nos dice que sí, es demasiado oxidante y que realmente ya lo conocemos hace tanto tiempo que no vale la pena estudiarlo más, es bastante lógico. Y como nos dice aquí Francisco, sí, tiene un tinte totalmente de negocio también. Entonces, yo apelo también de que esto vaya un poco más al estudio de la fisiopatología, a los conceptos básicos de lo que hay, de lo que hemos aprendido desde la universidad a nivel de las materias de química, hemos sabido en fisiopatología. Estudiemos más de lo que hace esto para que nosotros mismos seamos quienes discernamos si es que sirve o no, y no el efecto en la persona que yo he visto, sino con mi conocimiento poder crear una opinión. Creo que eso es el objetivo de todo esto, de que podamos tener un espacio en donde podamos hablar de manera informativa, de manera científica, de lo que hay publicado hasta ahora, porque como dice Pablo, yo leí artículos del 82 acerca de la toxicidad de dióxido de cloro y también leí artículos de ese mismo año acerca de la efectividad del mismo en algunas enfermedades endémicas de aquel entonces. Entonces, en base de eso, es importante que ahora no solo los médicos, sino todo el mundo está en la obligación de informarse acerca de los temas, de entender la enfermedad y saber si puede o no actuar en una o en otra vía de acceso a las células y podría bloquear. Y según eso, emitir un criterio y también, yo no soy dueño de la verdad, nosotros no lo hacemos, pero esto es lo que hay publicado hasta ahora, son los conceptos básicos de fisiopatología, química. Mañana puede ser que despunte el dióxido de cloro y que sea el tratamiento top para tratar la COVID-19 y hemos fallado, qué sé yo. Pero si a mí me pregunta mi mamá, ¿me tomo dióxido de cloro? Yo no la daría. Entonces, eso para cerrar, un comentario de ustedes también, compañeros. Pablito, por favor, primero. Sí, la verdad es que este tipo de espacios, Samir, Francisco, son muy buenos porque llega a la población, ¿no es cierto? O sea, llega más allá de nuestros amigos y familiares. Mi recomendación, 1, la química del dióxido de cloro ya se la conoce desde hace más de 100 años. Se sabe que es un agente oxidante. Por tanto, mi recomendación como ingeniero químico, te digo, no bebas dióxido de cloro. No lo hagas. Más vas a causar un daño en tu salud que una posible cura. Tengo mis 2 padres que dieron positivos de COVID y no tienes idea cómo nos llegaron los mensajes. ¿Sí? Incluso me dolió muchísimo que muchos profesionales de la salud decían, ve, sálvale a tu padre, sálvale a tu padre, sálvale a tu madre, dales de dióxido de cloro. Y les dije, no, yo amo a mis padres, quiero que ellos vivan, pero no por eso voy a caer en darles un desinfectante de piso a mis papás. Confío en el profesional de la salud que tiene claro por dónde van las cosas y los efectos están ahí. Ellos están estables y van luchando sin la necesidad de estar cayendo en bulos de esta enfermedad que es súper, súper dolorosa.
Entonces te digo, no bebas dióxido de cloro, protege a tu salud, denuncia a quien te quiera vender dióxido de cloro, ¿sí? Y estoy seguro de que habrá colegio médico, de ética de médico, que si es que se sabe, de profesionales que están administrando esto a pacientes que están fuera de ese 80% de evolución natural de la enfermedad, deberían ser denunciados, ¿sí? Porque no está bien, eso no se puede dar a una persona algo que ya se sabe químicamente que es un veneno. Otra cosa también, hay que ser también muy enfáticos en que esto no es medicina natural, ¿no? Entonces, muchos promotores van con la bandera de medicina natural ancestral, y esto no es medicina natural ancestral, es pura química, entonces eso también los mercaderes de la medicina están promoviendo de esta manera con una bandera que es errónea y que ataca mucho a la creencia de una población como la nuestra y que debería ofendernos. Así es que no hay ninguna planta, ninguna raíz, ningún fruto, nada vegetal ni animal que produzca dióxido de cloro, ¿sabes? Entonces, esto medicina ancestral no es. Bueno, nos dicen también que para una próxima, si te parece, Francisco, Pablito, podemos invitar, como usted también nos decía, a un médico, porque, por ejemplo, ayer salió bastante en redes un médico que estuvo a favor, que es intensivista del HCAM, si no estoy mal. Sí, ¿no es cierto? De Jaime Enrique Garcés. Y sí sería bueno para tener puntos de vista. Como digo, lo importante acá no es generar una polémica, una pelea, sino un debate con fundamento científico e informar a la gente. Francisco. Lo que dijeron de medicina ancestral, me parece importante recalcar que incluso hay estudios de medicamentos ancestrales, o sea, que eso tampoco es que se ha dejado al aire. Me pareció importante lo que tú dijiste, 81% de los pacientes son asintomáticos leves. Ahí puede caer la pregunta, y entonces, ¿por qué hay tanto escándalo de la pandemia? Por la gente que se complica, porque lastimosamente no hay ningún sistema de salud a nivel mundial que esté preparado para recibir tantos pacientes de cuidados intensivos. Es por eso el motivo del cuidado. Y finalmente, lo que ya se ha visto, y es un punto donde se mezcla la neurología con la parte del comercio. Los seres humanos, casi todas nuestras decisiones de adquisición de compra las hacemos en nuestro sistema límbico y reptiliano, es decir, actuamos por nuestros sentimientos, no son decisiones muy analizadas. Entonces, si estás en un momento asustado por tu salud, yo aparezco y te digo, tengo una cura milagrosa, estoy atacando a eso y eso es lo que me vas a comprar. Pero llevándolo a un caso extremo, si estoy en una ciudad extremadamente peligrosa y yo te digo, ¿sabes qué? Yo ando con un revólver todos los días y a mí nadie me ha asaltado. No quiere decir que si tú compras un revólver vas a estar libre de que te asalten. Entonces, no nos dejemos engañar, no caigamos en este tipo de cosas. Y como tú dijiste, Sam, que me parece importante, este es un espacio más como para debatir, explicar públicamente los puntos. Y al final del día, cada persona es libre de tomar su decisión. Al igual que Pablito, si Dios no quiera sucedería, yo tendría, o alguno de mis familiares tendría COVID, yo tampoco les daría dióxido de cloro. Soy un firme creyente de la medicina científica y pienso que vamos encaminados hacia eso. No le veo el por qué regresar a siglos pasados que se superaron. Listo. Muchísimas gracias, Pablito. Muchísimas gracias, Francisco. Entonces, nada más por el momento, despedirnos. Espero que en otra edición nos podamos ver. Y como les digo, era un espacio más informativo, científico, que todos podamos saber un poco más de esto. Un gusto, chicos. Pablito, muchas gracias por acompañarnos, darnos su tiempo, que se haya logrado explicar algo a las personas. Esperemos que se pueda repetir con alguna persona que esté a favor para que explique sus ideas, siempre con el respeto y el respaldo científico detrás. Sam, como siempre, un gusto. Esperemos seguir adelante con este proyecto y otros capítulos. Nos vemos la siguiente, Pablito. Chao, buenas noches. Adiós, chicos. Buenas noches. Gracias, Panchito. Gracias, Sam. Buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Un abrazo.